Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, lo que sea, según el momento en el que nos estés escuchando. ¿Qué tal, Santi? Pues muy bien, bienvenidos a los Si yo te contarers. También un saludo especial a toda esa gente que nos empieza a escuchar ya desde Latinoamérica, que eso nos hace muchísima ilusión. Y bueno, pues soy contento porque tenemos un pedazo de invitado, ¿verdad, Yanni? Tenemos un pedazo de invitado, además, hoy estamos un poquito en nuestra zona de confort porque es conocido y al final pues eso siempre se hace más sencillo para charlar. Así que bueno, Santi, tenemos un poco de prisa o tenemos como muchas ganas de empezar, así que Ujú. yo creo que vamos a meter la cabecera ya rápido, ¿no? Pues venga, dentro esa cabecera. Vamos a ello. Si yo te contara, un podcast de Singular. Bueno, pues ya lo adelantábamos antes, probablemente hay varios que ya podréis imaginaros quién es. También si leéis el título del episodio ya os habréis hecho una idea, pero hoy tenemos con nosotros a un compañero de Singular que es nada más y nada menos que José Antonio Rollón. Bienvenido, José. Bienvenido. Muchas gracias, Yanire, Santiago. Un placer, Santi, Yanire. De verdad que es un honor estar aquí, sumar y sumar, ¿no? Y a vuestra disposición. Saludos a todos. Esa es la idea, esa es la idea. Bueno, normalmente no pasa gente de Singular por aquí, solo pasaron en su momento Francisco y Andrés y en la segunda temporada, en el primer episodio estuvo Alexandra, pero bueno, de vez en cuando sí que nos gusta invitar a compañeros porque por supuesto tienen cosas súper interesantes de contar. Así que bueno, José, vamos a empezar. ¿Vale? A ver qué tal reaccionas a nuestro tercer grado. Qué intriga, qué intriga. Adelante. Cuéntanos, la primera creo que va a ser fácil, ¿vale? ¿Qué es el coaching para ti? Y a ver si existe una definición homogénea. Bueno. Lógico comienzo y además muy importante porque se sobreentiende o se intuye lo que puede ser el coaching, pero curiosamente los procesos de coaching que iniciamos, el coaching ejecutivo, bueno, pues a veces no queda del todo claro y es algo que iniciamos, ¿no? Es con lo que empezamos, ¿no? Cualquier proceso, ¿no? Cualquier acercamiento a profesionales, bueno, pues que quieren desarrollar un proceso, ¿no? Y es la definición, es dejar claro qué es el coaching. El coaching, hay varias... Voy a empezar por tu segunda pregunta, Danire, y es, realmente no hay una unificación homogénea. ¿Por qué? Porque hay varias escuelas de acreditación en el mundo, en España en concreto, vamos a hablar en el ámbito más local, en España, hay varias escuelas y hay pequeños matices, ¿vale? Por tanto, una única definición no existe. ¿Qué es lo que sucede? Que sí que todo confluye en lo mismo. Es la esencia del coaching y es procesos de acompañamiento, metodologías de acompañamiento, donde a través de la toma de conciencia del coachee, el coachee es la persona que recibe ese acompañamiento, ese proceso, el coach es la persona que lo facilita. Entonces, son procesos de acompañamiento desde la toma de conciencia para caer en cuenta, llegar a conclusiones, ver distintas opciones y siempre va a recaer en el coachee quien decida hasta dónde llegar, cómo evolucionar. Por tanto, el coach, el punto de partida es facilitador, persona que acompaña, facilita y nunca va a fijar un objetivo, ni un camino o una senda. Vamos con metodologías, técnicas y herramientas a ayudar a esa persona a un mayor desarrollo profesional en este caso, ¿no? Ujú. Entonces, para alguien que venga de fuera, José, que nos esté Venga. escuchando, que nos diga, entonces, realmente, ¿qué es el coaching? Pues el coaching, te voy a responder, Santi, de forma muy clara y es Venga. todo lo contrario, y lo matizo, algo ya he comentado, todo lo contrario a otras metodologías que se confunden, ¿no? Venía diciendo, a veces la gente no lo tiene claro y es porque confundimos o se confunden, obviamente las personas que nos dedicamos a esto, ¿no? Pero confunden coaching con formación, con mentoring, con consultoría, las líneas son muy finas, con lo cual la labor de coach no es siempre sencilla, porque a veces se nos da el caso de que por experiencia profesional, desarrollo profesional, conocemos, tenemos bagaje, tenemos experiencia y la línea es muy fina. Nos tenemos, tú lo sabes mejor que nadie porque también eres coach acreditado y efectivamente nos ponemos una gorra u otra según donde estemos y según la misión que tengamos ante esa persona, ¿no? Por tanto, lo que no es todo eso y lo que sí es, por tanto, es
acompañamiento, creación de conciencia, sacar conclusiones a través de herramientas, pero no nosotros, sino a facilitar, mejor dicho, la obtención de conclusiones. Tampoco es, me voy al lado de que no es juzgar, ¿vale? Sí es generar confianza, no es decir lo que tiene que hacer, para nada. Con lo cual, en esa línea nos movemos, ¿no? En mentoring, en formación, en consultoría, todo lo contrario. El peso recae en el especialista, en el que sabe, ¿no? Y sí muestra un camino, sí muestra cómo hacer, qué manera de hacer. Y por tanto, esa es la gran diferencia. Todo recae en el coachee desde el punto de vista de toma de decisiones, de responsabilidad, de caer en cuenta en cosas, ¿no? Y justo nos estábamos hablando, José, de que precisamente como hay diferentes escuelas, hay diferentes definiciones, hay sobre todo 3 escuelas principales. ¿Podrías decirnos cuáles son esas escuelas y también en cuál te sientes tú más identificado? Porque es verdad que al final, dependiendo de la escuela también donde nos hayamos acreditado, pues nos adscribimos más a una o a otra. Bueno, yo solo puedo hablar de la que más conozco. Efectivamente, hay varias escuelas. La ICF, la International Coaching Federation, que es la agrupación de coach a nivel internacional más grande, ¿no? Más extensa. Todas tienen sus puntos de vista, es verdad, sus criterios, sus formas y matices, ¿no? Sutilezas, ¿no? A la hora de acreditar y cómo esos acreditados, cómo esos coach profesionales, todos buenos, por supuesto, desarrollan esas técnicas, ¿no? La ICF, bueno, pues lo que puedo decir es que aquí en España, a través del CED, tengo que nombrarlo, si no mento a mis maestros, del CED, Centro de Estudios del Coaching, están ubicados principalmente en Madrid, pues bueno, pues mal haría, ¿no? Entonces, la ICF lo que pretende es, las otras escuelas son similares, pero lo que pretende es tener muy presente la toma de conciencia, ¿no? Trabajar mucho, desde luego a través de la empatía y de la escucha activa, ¿no? La empatía no puede desarrollarse si no hay escucha activa, ¿no? Y igual me preguntáis cuáles son de las principales herramientas. La principal herramienta es la escucha, es decir, a través de la escucha intensa, de verdad, sincera, honesta, a partir de escuchar al otro puedo orientarle, ¿no? Aquí no hay un guión preestablecido. O sea, ahí es escuchar y acompañar, ¿no? Por tanto, la ICF trabaja mucho en la toma de conciencia, ¿no? Y solo puedo decir buenas cosas de ellos, o sea que fantástico. José, Sí, un coach, normalmente estamos muy acostumbrados, sobre todo además nosotros desde Singular, dentro de nuestra área de soluciones Grow, estamos muy acostumbrados a estar centrados en un coach para el ámbito profesional, ¿no? Pero ¿un coach puede servir para cualquier ámbito de la vida? sí. La respuesta es sencilla, rápida, directa. Sí. Sí, porque en ese acompañamiento de cuestiones que nos preocupan, que nos inquietan, intensidades de diverso tipo, al fin y al cabo pensemos que lo que hay es un acompañamiento para facilitar la toma de conciencia, repito, reitero, porque la esencia, ¿no? Y hacerlo sencillo a las personas que nos están viendo y escuchando, al final el ámbito y la magnitud y el grado de preocupación, pues lo pone cada uno. Y la vida es tan abierta, tan intensa, tan variada, ¿no? Que no solo nos preocupan ámbitos o cuestiones laborales, ¿no? Sí, rápida distinción, pues está lo que se denomina el coaching ejecutivo y el coaching personal, ¿no? Básicamente la diferencia es, bueno, hay más diferencias, ¿no? Pero básicamente, hablando del coaching, pues en el coaching ejecutivo, los temas, los propuestos, los objetivos de sesión o objetivo de proceso van muy relacionados, estrechamente relacionados con desarrollo, capacitación, no capacitación, desarrollo de capacitación, limitaciones, ámbito profesional. Casos, experiencias, procesos que hemos llevado a cabo en el ámbito personal, pues cualquiera, desde temas de relacionales, ¿no? Puramente comunicativas o pérdida de peso, perfectamente también. Es llegar a conclusiones de Ujú, por qué o cómo puedo establecer un plan de acción, ¿no? Por supuesto. ujú.
Y en el ámbito ejecutivo, Mm, también estamos muy pensando muchas veces en las personas, en los líderes, ¿no? En el sí. desarrollo de líderes. Pero entiendo que también puede haber coaching para todo tipo de personas, ¿no? Sí. Para incluso los puestos más sencillitos, más bajos, por así decirlo. Sí, menos posicionamiento en la jerarquía de la organización, ¿no? Sí, sí, por supuesto. ¿Qué sucede? Que ahí hay una gran diferencia entre el coaching ejecutivo y el coaching personal es precisamente el origen, ¿no? El origen de quién demanda este servicio, ¿no? Cada vez en Singular y en general se nos están pidiendo más esta línea de negocio, ¿no? En definitiva, es un aporte más, una solución más para desarrollar o facilitar el mayor aprovechamiento de talentos, ¿no? De personas capacitadas, pero que tienen que explorar pues situaciones nuevas o gestión de equipos o problemáticas. Entonces, una de las grandes diferencias es que hay un tercer elemento, ¿no? Es la empresa. En el coaching ejecutivo está el coachee, el coach ejecutivo, el coachee, la persona, pero lógicamente quien facilita todo esto, esta conexión, establecer ese proceso, esos procesos, es la empresa, ¿no? Por tanto, la empresa muchas veces nos encontramos con casuísticas del tipo de, bueno, desde líderes para mm, intentar caer en cuenta cómo poder transformar temas generacionales, de optimización de recursos, de igualdad, de diversidad, podéis imaginar, de eficiencia, evidentemente también, con lo cual los recursos que decide la empresa utilizar normalmente tiran a dónde? Hacia personas con cierta responsabilidad. Hay una casuística que se nos da muchísimo que es eh, procesos de coaching para personas con potencial. Es un elemento fundamental para poder analizar, reflexionar sobre cómo poder desarrollar determinadas funciones que todavía no ejerce. Con lo cual se seleccionan a través de procesos de selección personas con proyección y o que llevan ya muy poquito tiempo para mejorarles en sus rendimientos, ¿no? Con lo cual ahí vamos bajando, digamos, jerárquicamente el escalafón. No suele ser habitual, hay otras opciones como coaching de equipos, ¿no? El descender en exceso en esa jerarquía, por una sencilla razón, y es el tema de precios, de coste, ¿no? Pero sí que es una inversión el seleccionar personas con cierta responsabilidad dentro de una compañía para mejorar precisamente ese rendimiento. Pero sí, podría Ujú. ser, por supuesto, adaptado a cualquier persona de la jerarquía, ¿no? Justo estos tipos de procesos de coaching es verdad que están muy ligados a las compañías. Vienen mucho también de la parte de la escuela norteamericana en la que es como muy ejecutivo, muy práctico. Lo que pasa es que esa parte también se ha criticado mucho porque ha sido como un coaching muy directivo, ¿no? En el que además Sí, ejercen esa dirección y es una de la parte de la escuela norteamericana que desde la europea nos distanciamos bastante. Pero sí que es verdad que se demanda muchísimo justo en esos puestos en los que dices, José, como para proyectar habilidades a futuro, ¿no? Para que es muy la persona... americano, Sí, efectivamente. El business, el management, el engagement, todo lo que acabe en ment es muy americano y efectivamente la raíz está ahí. John Whitmore, que es la parte europea, pues defiende otras reflexiones, ¿no? Más cercanas a la persona, no solamente ligadas a la productividad y eficiencia también, pero una vertiente como más abierta a la persona, ¿no? En el otro lado, al otro lado del charco, lo tienen muy, muy claro, ¿no? Sí, sí, son muy ejecutivos en amplio término de la palabra, sí, sí. Ujú. Justo antes, José, comentabas que muchas veces, a lo mejor por temas económicos, siempre se está centrando más en los perfiles más altos del escalafón, pero podría servir, por supuesto, el coaching a los perfiles también, pues un poco más bajitos, ¿no? Sí. ¿Cuáles son? O sea, porque más allá de, o sea, no es un gasto de dinero, es una inversión y Sin hay que duda. verlo como tal. ¿Cuáles son los beneficios más notables que se puede encontrar una compañía que ofrece coaching a sus colaboradores? Bueno, sobre todo, fijaros, hay bastantes y numerosos beneficios, pero por resumirlo de alguna forma, queda manifiestamente demostrado que los principales beneficios que aporta un coaching ejecutivo, bien seleccionado a qué personas, hay una labor previa de la empresa y es selección de a quienes ponemos en marcha un proceso de este tipo. La principal garantía o el principal beneficio que van a obtener es el trabajo en profundidad. Es decir, os pongo un ejemplo muy claro, alguien que va a ser nombrado o que lleva relativamente poco tiempo gestionando equipos, personas.
sabemos los que nos dedicamos a esto que en cuestiones de soft skill, de gestión de personas, al final no son solo personas, son variables emocionales. Y no hay nada peor o más peor, más que peor, más complicado que gestionar variables emocionales. Entre otras cuestiones porque uno mismo, el responsable, es también persona y por tanto variable emocional constante. Con lo cual, eh, por mucha formación, que también es importante porque hay herramientas, hay prácticas, hay técnicas a la hora de gestionar personas, por seguir este hilo de ejemplo, que se utilice en el coaching ejecutivo, lo que se hace es profundizar. Profundizar la conciencia, profundizar las limitaciones, cuando no es lo mismo un proceso exclusivo, one-to-one, que efectivamente un proceso colectivo, por muy reducido que sea. El alcance de, o el calado, en definitiva, de una u otra técnica es muy distinto, es muy distinta. Subrayo algo que has comentado, Yanire, y es una inversión, absolutamente. Normalmente quien da ese paso lo conoce, le explicamos, nos ponemos a disposición y efectivamente destacamos todo tipo de, bueno, pues, de ventajas, ¿no? Más ventajas, más beneficios. Doble. Por parte de la empresa, como decía, se garantiza esa profundidad de conocimiento, de desarrollo de esa persona, pone codo con codo a un profesional capacitado que va a ayudarle en todo momento a desarrollarse más y mejor y por consiguiente otro beneficio que va a recibir el coachee va a ser pues el tener a alguien que efectivamente a quien va a poder generar o dirigir dudas, cuestiones limitantes, todo tipo de posibles incidencias, de experiencias, de miedos, de inquietudes. No es fácil. En una formación es mucho más acotado, evidentemente, por mucha dinámica que se puede hacer, pero nunca se va a alcanzar. Esa yo creo que sería el principal beneficio. La profundidad y, por tanto, el garante de que va a poder la empresa obtener mejores profesionales por su propio desarrollo a este nivel, ¿no? Ujú. Bueno, y ya no solo eso, sino que además también cuando una persona, un colaborador está viendo que se está invirtiendo en su propio desarrollo profesional y personal, se aumenta muchísimo el compromiso y ya simplemente con eso la empresa, o sea, va a Empieza estar a muchísimo ganar. más motivado. Claro, Palabra, compromiso fundamental. A veces, ¿sabes qué sucede? Que si no está bien explicado, y eso es muchas veces responsabilidad de la empresa, lo voy a explicar bien, cómo selecciona a esas personas, cómo se les explica para qué están, etcétera. A veces se nos ha dado algún caso que en las sesiones de coaching, sesión cero que llamamos, ¿no? Que es de aterrizaje, de conocimiento, tienes que crear una capa de confianza importante, de presencia, bueno, eso hablaremos si quieres un poquito más adelante, pero en definitiva a veces detectamos que no van con esa seguridad o esa idea que tú comentas, Daniel, y es muy importante, y es, bueno, estoy aquí porque me han dicho que venga, no sé bien qué es, entonces con un cierto recelo, ¿no? Eso es porque ha fallado un poco la explicación previa, ¿no? Eh, bueno, lo primero que hacemos es soltar, relajar, bueno, esta es una oportunidad así de grande, ¿no? Y es desarrollo tuyo, punto. Evidentemente una de las premisas fundamentales que todo coach debe hacer es, bajo ningún concepto, juzgar, ¿no? Ni a la empresa ni evidentemente a la persona, al revés. Se parte de un punto se sale de un punto de partida y a partir de ahí es caminar, ¿no? Pero sí, el compromiso, cuando no es así, el compromiso, el reconocimiento que se le otorga, la confianza que se le otorga es, bueno, es excepcional. Lo tienes ganado, entre comillas, una expresión, para toda la vida casi, ¿no? Sí, sí. Porque se lo va a llevar, esté o no, continúe o no en la compañía, se lo va a llevar. Es un avance, desarrollo profesional muy importante. Y personal. Hablaba justo, José, ahora de esa sesión cero, ¿no? Inicial. Sí. Si nos pusiésemos en la piel de una directora, un director de recursos humanos que dice, quiero ofrecer a mis empleados estos procesos de coaching, ¿cuántas son las sesiones recomendables en un proceso? Porque a veces parece que eso se nos escapa, que no lo sabemos Sí. conceptuar. Pues es buena pregunta, Santi, porque hay un hándicap importantísimo que conocemos todos, ¿no? Los que nos dedicamos a esto, y es, bueno, la parte económica, limitaciones económicas, presupuestarias, ¿no? Lógicamente, y a veces se seleccionan menos personas o se seleccionan menos sesiones. De sobra es conocido que si estamos hablando de que coaching es acompañamiento,
pensemos en cualquier circunstancia más personal, un trayecto, un viaje, bueno, pero en lugar de ir a la playa me quedo hasta donde me dé la gasolina, el depósito, ¿no? Bueno, y ya hasta donde llegue, pues andado está, ¿no? Quedaría a veces cojo. Entonces, por concretar un poco, evidentemente depende, ¿no? Depende de cada circunstancia, depende de los objetivos que se persigan, de proceso, de sesión, ¿no? Se establecen, pero lo recomendable es efectivamente tener un margen de sesiones que haya cierta continuidad donde sobre un tema muy concreto poder abordarlo, ese es el calado al que me refería, desde distintos prismas, incluso desde el punto de vista personal, no dejamos de ser personas, ¿no? Bueno, pues entre 5, 10, 6, 12 sesiones en ese ámbito sería ideal. Mínimo 5 o 6 sesiones, ¿no? Entonces, claro, cuando a veces por circunstancias que todas son más que justificables y entendibles, se nos presentan situaciones de, bueno, quiero dar 3 sesiones de coaching a gente, ¿no? Pues puedes hacer relativamente poco, el alcance es menos, ¿no? Hay otras entidades que, bueno, por mejor selección o por un mayor músculo económico, pues bueno, pues efectivamente predisponen disposiciones, o sea, proponen procesos de hasta 10, 12 sesiones. El bagaje que hace la persona, el coach, es mucho más potente, ¿no? Ujú. Por tanto, Y después, José, ¿existe ese seguimiento? O sea, yo tengo unas sesiones de coaching contigo durante 2 meses, 3 meses, de eso, de 8 o 9, las sesiones que consideremos. Y yo me veo que he cambiado mucho, que poco a poco voy aplicándolo, pero luego llega algún momento de mi vida, unos meses después, en los que a lo mejor me encuentro en situaciones complicadas que necesito ese apoyo extra, ¿no? Entonces, ¿hay ese seguimiento o se puede tocar la puerta a un coach una vez terminado este proceso? O claro, también vosotros tendréis vuestra vida y vuestras cosas, ¿no? sí, a ver, se empieza con un generar confianza importante, ¿no? Porque si no, pensar que esa es pieza fundamental de esta metodología, ¿no? De este sistema, ¿no? Y es generar la confianza suficiente como para, además desde el minuto uno, ¿no? Como para poder abordar determinadas cuestiones que a veces son sensibles, ¿no? Valga decir que uno de los principios del coaching en general, es la confidencialidad, evidentemente. O sea, por mucho que sea una empresa la que nos organice y facilite y nos pague, vamos a decirlo así, hay unos términos de confidencialidad que bajo ningún concepto pueden salir de la sesión de coaching y esa relación estrecha entre el coach y el coachee, ¿no? Otra cosa es informe de sesiones, evolución, alguna incidencia, pues no sé, alguien que no, a mí me ha pasado alguna vez, ¿no? Pues que se caen de las convocatorias, ¿no? De las agendas establecidas de tú a tú, o sea, ahí no está nada impuesto. Entonces, cuando eso es reiterado, bueno, pues a mí me ha pasado solamente una vez, ¿eh? Proponer yo a la empresa suspender el proceso, bueno, pues porque a lo mejor no es el momento, la persona no está suficientemente concienciada de que puede ser una oportunidad. Bueno, solamente una vez en toda mi experiencia, ¿no? La empresa habló con ellos y se retomó, con esa persona, perdón, y se retomó en varios procesos, ¿no? A la vez. Y se retomó y fantástico. Fue, vamos, yo ahí no hice nada más que retomar. Y se reflotó, digamos, esa situación. Pero sí, hombre, vida tenemos. Es verdad que esa línea es fina porque esa confianza, joder, es algo muy especial. No es formación que quedas en un aula, una hora, un día, ¿no? Sino, bueno, se da todo tipo de facilidades, ¿no? El objetivo, evidentemente, es la persona, ¿no? El objetivo. La importancia, la relevancia está en la persona, en el coachee, ¿no? A partir de ahí, bueno, pues si lo pensamos, joder, si generas confianza, tocas temas sensibles, en muchos casos, hay otros que no, finalizan y ya está, pues se siembra ahí un halo pues de cierto vínculo, ¿no? De cierta familiaridad, ¿no? Amistad es otra cosa, que no quita que pudiera ser, pero es distinto. Pero sí, entonces, ¿qué sucede? Que a la pregunta concreta, la respuesta también concreta, ¿no? ¿Podría generarse? Sí, de forma formal o de forma informal, ¿no? Seguimiento a veces se contrata incluso o se propone por ambas partes. Finalizamos el proceso, marcamos más espaciadamente hitos de seguimiento y siempre, en mi caso particular, rara ha sido la vez que, bueno, habiendo generado esa confianza, no decir, cuando se dice de verdad, con honestidad, cualquier cosa que necesites, me tienes a tu disposición, ¿no? Bueno, pues ahí se apela lógicamente a la coherencia, al sentido común, a la educación, ¿no? Bueno, pues de respetar horas, etcétera. Nunca he tenido ningún problema y en algún caso me ha contactado alguien y, bueno, pues
¿cómo no? Por supuesto, ¿no? No solo estamos para trabajo business, ¿no? Evidentemente nuestra labor como coach va mucho más allá, ¿no? Ujú. Si vemos que alguien se pasa, le decimos, vamos a ajustarlo un poquito, ¿eh? Pero bueno, no No, se me sí, ha dado sí, el caso y son varios los procesos ya, bastantes. está claro. José, y cuando una Sí, persona llega, por ejemplo, ¿no? Imagínate, contacta contigo ahí. ¿Cómo, desde gente que nos esté escuchando de fuera, sí. cómo podemos saber si lo que nos están demandando requiere de un proceso de coaching, de un proceso de psicoterapia o es algo específicamente de psicología? Incluso ha habido un caso que tuve dudas, tuve que consultar a colegas porque era un caso casi no de psicoterapia ni de psicología, sino de psiquiatría, ¿no? Bueno, un caso de un coaching personal. Entonces, bueno, eh, lógicamente nosotros no tenemos, la gran mayoría de los coaches acreditados no tenemos conocimientos de psicología. Sí hay, lógicamente, hay que decir, la base del coaching es psicología, muchos coaches son psicólogos, han sido psicólogos, pero cuidado porque son disciplinas distintas, ¿no? Pero ahí lo que nos facilita el detectarlo es lo que decía al principio de crear una burbuja de confianza, de un hilo de comunicación muy claro y mediante la escucha, la empatía, sentido común, que eso se detecta con la experiencia también muchas veces, bueno, llega un momento en que no era el caso, pero esto que hacía alusión antes, pues tomas otro tipo de decisiones o planteas, ¿no? Ante la duda puedes llegar a ampliar la consulta sin, evidentemente, dar datos excesivamente personales. Vamos, excesivamente no, bajo un concepto personal, pero sí plantear situaciones a colegas, a maestros, ¿no? En fin, a gente y te orientan, ¿no? Decir, oye, tengo esta duda. Yo no sé si esto deberíamos de derivarlo, ¿vale? Sugerirle que, bueno, pues que se ha tratado desde otro enfoque, ¿no? Más clínico, efectivamente. Tienen que ser síntomas muy evidentes, ¿verdad, Santi? Tú también has tocado temas de este tipo. Entonces, bueno, lo generas. Si estás centrado, como buenos profesionales que somos, lo detectas. Te empieza primero a sonar raro, chequeas con preguntas, con situaciones, con herramientas. Si te sigue sonando raro, bueno, te pones en otro escenario y trabajas en esa línea, al punto de sugerir educadamente o proponer directamente, bueno, derivarlo, ¿no? A veces se tiene que derivar. Sí, sí. Ujú. Yo tengo una pregunta para los dos, porque Vale. como sois los dos coaches, Codo con ¿vale? codo, ya. Ya iré. Adelante. Santi, A por ver, ello. hay muchas veces que, o sea, la imagen del coach en determinados momentos hay determinadas personas que no la terminan de ver muy bien, porque siempre muchas veces se relaciona con ese concepto Mr. Wonderful, de todo es maravilloso, y yo personalmente ya desde mi punto de vista, y esta pregunta me ha surgido a mí por lo que mi pensamiento de antes, yo también lo pensaba así hasta que llegué aquí, hasta que os conocí, hasta que vi lo que era, hasta que tuve incluso alguna sesión contigo, José, directamente Sí. en temas un poquito más relacionados. Entonces, ¿qué le diríais a una persona que tiene ese pensamiento para que cambie de opinión? Santi, ¿te animas tú o...? Vale. Venga. Bueno, lo primero, hay que hacer una clara diferenciación. Una cosa es un proceso de coaching y otra es lo que mucha gente ha inferido como que es coaching, que suelen ser a veces charlas o conferencias, ¿no? Incluso a veces, pues, ponencias en determinadas temáticas o formaciones en determinadas soft skills, en determinadas habilidades que no tienen nada que ver. Cuando una persona se certifica como coach, está habilitado para hacer sesiones de coaching, de acompañamiento, pero en ningún momento está habilitado a lo mejor o tiene el conocimiento suficiente para trabajar con las soft skills o conferencias. Entonces, ha habido mucha gente que en nombre del coaching pues ha hecho conferencias, entonces nos hemos encontrado Mr. Wonderful por todos los lados, ¿verdad? De actitud positiva, o si crees que lo puedes conseguir, lo vas a conseguir, y eso es bastante destructivo, ¿no? Esto muchas veces desde el mundo de la Sí. psicología es una de las grandes cosas que se le ha achacado precisamente al mundo del coaching, partiendo de esa base, ¿no? Entonces, un coach que esté certificado precisamente, que se atenga a las normas, creo que puede encajar muy bien porque va a saber perfectamente dónde están los límites. Y retomando con esto, también justo al haber varias escuelas, al no tener una definición homogénea, que era lo que comentábamos al principio, se ha atacado mucho porque ha habido como mucha amalgama de definiciones y al no tener
una Se han definición. buscado fisuras, ¿verdad, Santi? Se han buscado Sí. fisuras donde meterse. No, esto es coaching. A ver, esto no es coaching, claro, sí, sí. Y justo también eso que dice José, no hay una definición única, no hay una metodología única. Ha habido como diferentes fuentes y esto ha sido un gran problema. Y justo precisamente con esto hay una teoría unificadora ahora que está muy bien, que es la teoría general del coaching, que es la que intenta darle un marco estructural a toda esta amalgama de... No sé si me he extendido mucho, Jenny, José. Nada. No, bien, bien, bien. Cuenta bien. No, muy claro, especialmente, por si me permites, cojo el testigo, Santi, es mala utilización del término coaching para casi cualquier cosa. O sea, hemos visto casos que, perdonadme, esto no es coaching. O sea, esto es... Y luego has citado una palabra, Yanire, es motivacional, super wonderful. Es verdad. Una sesión de coaching, un proceso de coaching, no tiene por qué ser motivadora. Todo lo contrario, a veces se facilita, se acompaña a la persona y se llega a conclusiones, bueno, pues a veces complicadas, decisiones complicadas o conclusiones complicadas. Y bueno, no digo dramáticas, pero sí complicadas emocionalmente. Y salir fastidiados y caer en cuenta. Entonces, si eso pasa, entenderme por favor como lo digo, hemos hecho bien nuestro trabajo, porque hemos profundizado en cuestiones que la persona muchas veces es lo más cómodo, nos quedamos en la superficie, ¿no? Pero hay cuestiones que si no se abordan van a salir después y peor, ¿no? Entonces, ojo porque una sesión motivadora no tiene nada que ver con coaching. No quiere decir que en una sesión, pues la gente, las personas, los coaches, perdón, salgan motivados, vale, pero no es el objetivo para nada. Ujú, ujú. Entonces, nada, te A ver, esperamos, a ver, Yanire, en más sesiones, ¿eh? por supuesto. Para reforzar tu ¿Sabéis lo que- desarrollo. No, o sea, bueno, mi desarrollo, bueno, o sea, siempre me va a venir bien, pero vamos, que sobre todo también ya conseguisteis en su momento con vuestro trabajo y con todo lo que veía de vosotros hacerme cambiar de opinión. Pero como sé que yo tenía esa opinión, que habrá muchísima más Sí. gente por ahí que todavía lo piense, Y pues bueno, empresas, Yanire, empresas que dicen, bueno, en lo de empresas. coaching, ciertas empresas que, bueno, lo ven como el tema económico, el coste, bueno, es más gasto que inversión, no acaban de tener buena información o asesoramiento, no lo ven, como tú bien dices, no solo personas, sino empresas, con lo cual, ¿sabes cuándo lo suelen ver y lo detectamos? Cuando competencialmente se detecta que empresas que han apostado por este tipo de metodología, no solo ellos, sino consultoría, más abiertas a otras metodologías, lo han aplicado y sus responsables o jefes de equipo o personas clave, ostras, se notan muchísimo las diferencias, los resultados se notan. Entonces, bueno, Ujú. De hecho, así es. justo Sí, retomando eso, ¿no? Dentro de la ICF normalmente hay como 3 niveles, ¿no? El ACC, el MCC y el PCC, y dependiendo del número de horas, ¿no? De la certificación que tengas eso dentro de es. las empresas. Y hay muchas empresas que a lo mejor solo y única y exclusivamente contratan a gente que tiene un MCC, ¿no? Que es el coach certificado en máster, ¿no? Que tiene ya Sí. más de 2.500 horas solo de experiencia con clientes y además pues ha tenido que pasar diferentes exámenes para la acreditación y ha Ujú. tenido que ser coacheado a su vez, ¿no? Sí, Mentorizado. sí. Hay empresas que lo miden mucho al milímetro. Tenía una pregunta de novata que me acabas de dar la mano, Santi, para que la haga. ¿Existe un coach de coaches? Es absolutamente fundamental. Me explico. Eh, Por una sencilla razón, si uno no está constantemente, es una de las esencias del coaching, uno tiene que estar en constante observación, autoanálisis, de hecho tenemos herramientas de autoevaluación, cosas que no siempre lo hagamos, ¿no? Pero después de cada sesión, no cada proceso, de cada sesión, tenemos la posibilidad de autoevaluarnos, ¿vale? Esto lo he tenido bien, esto lo he enfocado bien, no he dejado determinadas cuestiones y nos sirve, ¿no? Para mejorar, en definitiva. Y evidentemente una de las cuestiones fundamentales es nosotros también necesitamos este tipo de vía de mejora, de soltar, muchas veces, ¿no? El término soltar. Hay situaciones, conversaciones, sesiones que son a veces también para nosotros complicadas, ¿no? Entonces, bueno, igual que los psicólogos sabéis que tienen sesiones de psicología también para poder soltar y liberar, un coach también lo tiene que hacer y lo debe de hacer y, bueno,
elige el momento, la persona, etcétera. Pero sí, por supuesto. Si no, se quedaría un poco anclado, ¿no? Bueno, esto me funciona, pero necesita Claro. soltar y aprender también, ¿no? Ser Ujú. autoevaluado. Claro. Otra de las Sí, sí, cosas sí. que, José, que nos encontramos muchísimo son que cuando están hablando, pues las herramientas del coaching, ¿verdad? ¿Qué es eso de herramientas del coaching y cuáles son las que más sueles utilizar en tus procesos? Bueno, Y, depende mucho del objetivo del proceso, del objetivo de la sesión concreta y evidentemente de la persona, ¿no? De la persona desde el punto de vista del momento en esas conversaciones en el que se encuentra. Hay efectivamente multitud de herramientas, ¿no? Algunas, pues bueno, algunas voy a citar algunas conocidas que sí que nos sirven muchísimo, ¿no? Hay una fundamental, bueno, hay que decir, la herramienta clave por, porque es la esencia, son las llamadas preguntas poderosas, ¿no? En definitiva, el manejo de la conversación, de la observación, de la empatía, para detectar esos cambios de observador, es un término que se utiliza, ¿no? Cuando el coachee se conmueve o reacciona, ¿no? Entonces, ahí tenemos que aprovechar, porque son sensaciones, situaciones, emociones que tenemos que aprovechar para sacar y llegar lo más jugoso, ¿no? De la situación, ¿no? Si no, nos quedamos en la superficie, ¿no? Eh, entonces, la herramienta más poderosa es eso, las preguntas poderosas, ¿no? Que son esas que provocamos un poco intencionadamente, pues, bueno, ponemos un poquito en tensión y al límite, ¿no? Sin ofender nunca. Hay una herramienta base que se utiliza muchísimo en procesos, sobre todo en coaching ejecutivo, que es muy, muy valiosa porque se recaba una información magnífica y es precisamente bueno, pues el feedback 360 o de identidad pública, ¿no? Me vais a permitir, eh, creo que alguno de vosotros lo sabe, tengo la oportunidad y el honor de ser también docente en la Universidad Alfonso X el Sabio, en ADE, programa ADE. Y una de las asignaturas, precisamente, lo tengo que sacar a colación, es precisamente coaching y desarrollo profesional. Me enorgullece enormemente, es un honor, pero sobre todo me alegra que desde la parte de docencia importantísima, como es la parte universitaria, pues se incorporen, fijaros, a nivel de base, asignaturas donde todo esto empiece a tener importancia. Hasta hace muy poquito esto, que nadie en la Administración de Dirección de Empresas se tenga en cuenta estas cuestiones, nada. Y podéis imaginar qué herramienta he utilizado para con los alumnos, ¿no? Feedback 360, que es, bueno, es una dinámica de contraste, ¿no? De cómo me veo yo, cómo me ven los demás. Se saca muchísimo, muchísimo jugo ahí. Y a partir de ahí permites que el coachee se base en ese tipo de información recopilada por personas de tus distintos entornos, ¿no? Algunas otras herramientas que suelo utilizar, la silla vacía, te sonará Santi, la silla vacía es fundamental, conversaciones pendientes, cuestiones relacionales con colaboradores, con jefes, con superiores, ¿no? Con ámbito familiar. Bueno, pues la silla, ¿qué le dirías, no? Si la tuvieras delante, ¿no? Y además físicamente les hago ponerse, bueno, o sea, sí, no sé, ¿qué le dirías si le tuvieras delante, no? ¡Oh! Sueltan, ¿no? Venga, ahora ponte en la silla, tú eres. ¿Qué crees? ¿Cómo te sentís? Bueno, la silla vacía es muy, muy potente, ¿no? Y algunas más, no sé. Cuenta tú alguna más que tú utilices. Venga, vamos a intercambiar aquí información, ¿no? Pero pues bueno, hay muchísimas, muchas, desde sería la línea de la muchísimas. vida, el Claro. círculo de la excelencia, desde la rueda, o sea, la rueda de la vida también básica, muy, muy Hay básica algunas también. que son, ostras, bueno, pues que te hace retroceder a momentos, bueno, pues de tu periodo más inicial de la vida, ¿no? Incluso, bueno, yo recuerdo efectivamente algún caso, ostras, pues que, bueno, la persona se conmocionó porque se emocionó enormemente, ¿no? Porque llegó a recordar, a revivir cuestiones de origen, ¿no? Eso es mucho de psicología también, ¿no? ¿Dónde está el origen para poder? Curiosamente, perdóname, Santi y Yanire, precisamente al hilo de esto, el coaching, fíjate, es verdad que en las conversaciones se tocan cuestiones de pasado, ¿no? Pero realmente hay una esencia dentro de la definición o de las características fundamentales del coaching actual y es se trabaja el presente para proyectarlo a futuro, ¿vale? Poco más o menos que no digamos que el pasado no importa, porque es como hemos llegado hasta aquí,
pero realmente no puedo hacer nada. Con lo cual, ojo, sin olvidarme ni cortar, no lo tengo en cuenta, pero sí, venga, ¿cuál es tu presente? No se juzga, es el que es, ni bueno ni malo, es el que es, y a partir de ahí, ¿cómo puedo seguir avanzando? La vida es constante avance, ¿no? Sí, ahí justo para mí una de las que más me gusta, que justo traías de herramienta, el cambio de creencias. Para mí es determinante, justo ahí. Ujú. Ujú. Hay muchas. Bueno, yo me acuerdo que en una sesión que nos dio Santi también, que es que me acabo de acordar además porque tenemos que abrirlo, Cuenta. nos invitó a escribir una carta a nuestro yo de dentro de 6, 7, 8 meses. Y bueno, la verdad es que yo cuando la escribí me emocioné, la hice en mi casa, o sea, no la hicimos en ¿Cuándo ese la momento, la hicimos escribiste? después. Cuando la escribiste dices, ¿no? Es que la escribí, sí, sí, Vale, sí, o vale. sea, En el momento de la escribirla, escribí perdona, en, no te... sí, sí, y bueno, y la tenemos ahí guardada, la metimos todos en una cajita, todos los compañeros, y de hecho ahí está en la Ahí oficina está, todavía esperando no la a ser tenéis. abierta la caja. Y yo creo que, bueno, ya va siendo casi hora de Ya abrirla va siendo hora, ya va y me siendo hora. gustó, porque me emocioné haciéndolo, porque me veía a mí misma, pues yo me estaba felicitando a mí misma por haber conseguido determinadas cosas. Y cuando lo escribí, pues eso, sí, me emocioné y es bonito, o sea, es una cosa bonita al final porque estás hablando contigo misma Sin y te estás duda. motivando a ti misma. Entonces, Si se ha a mí escrito con, personalmente si me se ha explicado gustó. bien y se ha escrito desde dentro, desde esa mirada interior, ¿no? Desde el corazón, con honestidad, wow, no hay nada más potente que el mirarse a uno mismo, ¿no? Estamos siempre mirando hacia Ujú, afuera, ¿no? Y no solo hacia afuera, sino pendientes y preocupados y ocupados por lo que dicen de nosotros, ¿no? En redes sociales, tal. ¿Y dónde queda la persona, ¿no? Ese término que seguro que habéis oído, no, necesito vacaciones para desconectar. El enfoque está mal hecho, yo creo, ¿no? Es decir, desde mi modesta opinión, yo creo que necesitamos vacaciones para conectar con uno mismo, uno mismo. O sea, desde aquí invitamos a todos nuestros seguidores, ¿no? A probar un fin de semana, una semana, más no es muy posible muchas veces. Ahora os cuento una anécdota que viniendo para acá he escuchado bueno, una anécdota, un hecho real, eh, pero invitamos a estar un periodo de tiempo relativo sin contacto con redes sociales, con móviles, tal. Wow. Primero va a ser duro, ¿no? Va a ser raro, pero después te encuentras de verdad, porque claro, tienes que estar y mirarte interiormente, ¿no? No sé si habéis oído una mención, si me permitís rápidamente. Hoy ha pasado, se ha publicado, está en todos los medios. Ha habido un experimento social de una italiana, creo recordar, que ha estado 500 días en una cueva sin madre mía. reloj, sin dispositivos de ningún tipo. Lo he oído viniendo para acá, estoy deseando indagar, tal, y lo primero que ha dicho es, qué guapos sois todos. Se ha debido de perder la noción de, fijaros, no lo sé, pero interesante experimento, ¿no? A ver, Sí, en un experimento de que estaban haciendo para justo lo de ir a Marte. Entonces están haciendo Eso diferentes es, experimentos y les han tenido, ha estado 500 días y creo que era claro, en Málaga, ¿eh? Donde ha estado, creo la recordar. cueva, sí, O sí, sea, a lo mejor me lo estoy jugando mucho lo de Málaga, pero sí. interesante. Al final, en definitiva, necesitamos la conexión con nosotros mismos, ¿no? Y es lo que nos está causando el echar mano de este tipo de herramientas, ¿no? Ujú, Ya para ir finalizando, total. José, habíamos arrancado dando saludos también a nuestros seguidores de Latinoamérica que están Sí, ahí. Y justo ahora, aprovechando, acabas de estar hace bien poquito sí. ofreciendo una formación allí, en Paraguay, Mm. así que la acabas de conocer de primera mano. ¿Cómo está la situación fuera de España con respecto a las necesidades del mundo del coaching? Bueno, Latinoamérica, lo primero, besos, abrazos y ha sido un auténtico honor. Era la primera vez que cruzaba el charco, con lo cual he ido de la mano de Singular y de la WAX, ¿no? Y un experimento, una experiencia, más que experimento, una experiencia magnífica. Era un módulo de EMBA, de máster ejecutivo, y bueno, en una escuela de negocios importante de Asunción. Y efectivamente, bueno, se detecta, porque precisamente voy a hacer publicidad, ¿no? El módulo es comportamiento humano dentro de las organizaciones, ¿no? Podéis imaginar. O sea, es muy abierto, es filosofía, pero hay que concretar. Estamos hablando de personas preparadas bueno, pues con gran capacidad de desarrollo. ¿Cómo está en ese momento? Lo que he podido percibir, no solo en esta experiencia más palpable, ¿no? Literalmente hablando, bueno, lo que he detectado es un enorme interés. Sabemos, los tres que estamos aquí, he estado esta semana con una
compañía dando una formación también sobre soft skill, donde la gran mayoría de personas también eran latinoamericanas, de distintas nacionalidades, y lo que he detectado es un enorme interés, una gran curiosidad desde el punto de vista de aprender y aplicar y recortar ese, digamos, bueno, ese pasito por delante que se va en Europa, en España, ¿no? Un pasito, bueno, pues que a veces en según qué cuestiones, es un pasito un poquito más grande, ¿no? Por condicionantes de todo tipo, sin entrar en detalles, pero lo que hay es un potencial enorme, una calidad brutal, humana, con ideas, y que desgraciadamente también, aprovecho, y es que hay unas limitaciones organizativas, ¿no? A nivel ya nacional, incluso según qué países, que lastran bastante. Es una cuestión a resolver, que no es fácil, que son complejas, pero desde lo que es la iniciativa privada personal, brutal. O sea, nada que envidiar, al revés. Grandes capacitaciones y grandes cualidades humanas. El hecho es que muchas, bueno, en nuestro caso tenemos grandísimos compañeros y compañeras de distintas nacionalidades. Saludos también para ellos. Con lo cual, en ese sentido, mucha inquietud, mucho interés, y es facilitarles el poder ir, en la medida de nuestra modesta opinión, a acercarnos y compartir con ellos. Enseguida, lo van a pillar, lo están pillando enseguida. Chapó. Hoy en mayo, por cierto, otra vez allí, porque me encanta y bueno, se ha dado las circunstancias y me encanta. Y de verdad que es una bonita labor desde el punto de vista de compartir, ¿no? Chapó. Gracias. Bueno, pues en mayo ya estará este podcast publicado y esperemos que lo muevas mucho por ahí, que tenemos muchas ganas nosotros también de cruzar el charco. Nunca se sabe cuándo va a venir un directo desde México directamente. Hablé de si yo te contara allí, con lo cual, y ahí me consta Bien. que ha habido gente que me ha escrito de, me encanta tal, Yanire, bueno, ya sois famosos, Yanire, Santi, digo, son mis compañeras, chapo. Te prometo que es así. Qué bueno, qué bueno. Pues a ver, cualquier día nos vamos contigo, José. Y hacemos un montamos estudio un ahí show en directamente. directo. Claro Hecho. que sí, claro que Hecho, sí. hecho. Bueno, pues hemos terminado, José. La verdad es que, bueno, siempre se nos pasa el tiempo pasa muy muy rápido, rápido pero siempre, bueno, al de final verdad. con un compañero tan cercano, pues mucho más, ¿no? Y sobre Correcto. todo además que he tenido la oportunidad de tener a los dos coaches estrella de Singular conmigo, para mí sola. Esta ha sido No una todo el maravilla. mundo lo puede decir. No todo el mundo lo puede decir. No todo el mundo puede decirlo, así que estoy muy contenta. He aprendido bastante sobre la figura del coach, que ya lo sabía, que había recibido en mis sesiones, pero había muchas cosas que no sabía. He aprendido mucho y bueno, ya seguramente os pido alguna sesión privada pronto. Hecho, cuando quieras. Así que muchísimas gracias, Santi, por supuesto. Gracias como siempre. Muchas gracias a Y ti. muchísimas gracias, Muchas José, por gracias, José. acompañarnos. Gracias, Santi. Gracias, Yanire. Un aplauso. besazo enorme a los dos. Abrazos enormes para los dos. Y a seguir esa labor magnífica de difusión y de frescura que os caracteriza. Chapó. Felicidades. Muchas Saludos para todos y para todas. Gracias. Saludos a todos, muchísimas gracias. Ya sabéis dónde estamos. Estamos en LinkedIn como Singular, estamos en YouTube y en Spotify como Si Yo Te Contara Podcast y en Instagram también. Y para cualquier cosita, cualquier duda, cualquier necesidad en hola@singular.es. Un abrazo a todos, hasta la próxima.